Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Les doy siempre, estoy agradecido con Dios por la vida de todos ustedes que todos los días, lunes a las 8 de la noche, se firman conmigo para que juntos estudiemos la palabra de Dios en este estudio llamado Un panorama breve del Antiguo Testamento con una perspectiva novotestamentaria. La idea de este estudio no es profundizar en la enseñanza tan grande que hay en el Antiguo Testamento, ciertamente sí de un pacto que fue previo al nuevo pacto en el que estamos viviendo, pero que podemos comprender mucho de teología, mucho acerca del carácter y de la persona de nuestro Dios, de nuestro Creador. Por supuesto que sigue estando vigente la enseñanza, la teología, porque la revelación que nosotros vemos, la revelación de Dios, se dio de manera gradual. Así que yo los invito a que sigan conmigo este estudio. Estamos dando un panorama muy breve, lo estamos procurando hacer en una hora o menos, de cada uno de los 39 libros del Antiguo Testamento. Es algo importante para nosotros, para poder nosotros comprender por qué la necesidad de un Salvador. ¿Cómo es que el hombre fue creado a imagen de Dios? Perfecto, y después cayó. ¿Y cómo es posible que Dios en su plan de redención, en su misericordia, en su amor eterna, nos fue llevando y nos fue conduciendo hasta llegar a la cruz, donde el amor de Dios es manifestado de una manera sin igual, tremenda, porque Dios nos ama, pero también sabemos que Dios es justo y su justicia es altísima, pero su amor y su misericordia aún lo es más. Por eso es que Dios no ha terminado con la humanidad, por eso es que Dios no ha terminado con todos nosotros. Así que estamos procurando ver libro por libro qué es lo que está pasando a lo largo de la historia de la palabra de Dios. Hemos terminado ya la historia de la nación elegida por Dios desde la antigüedad, de la nación de Israel. Hemos leído el libro de Reyes, de Crónicas, hemos leído a Esdras, Nehemías, Esther, la división, el reino unificado, la división del reino, ahora el reino solitario. Hemos ya leído todo lo que podríamos nosotros conocer como el libro de los Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento, pero ya leímos y estudiamos acerca del pueblo de Dios, de la nación de Israel. Ahora estamos entrando a otros libros que ya no son históricos, sino sapienciales, libros donde podemos encontrar sabiduría y después pasaremos a los libros poéticos. Hoy, con el libro de Proverbios, estamos estudiando el libro número 20. Y sí, el Antiguo Testamento se conforma de 39 libros, quiere decir que terminando este estudio ya sobrepasamos la mitad del Antiguo Testamento. Yo los invito a que lean el Antiguo Testamento y por supuesto toda la Biblia, pero que lo vayan leyendo y vayan avanzando conforme vamos estudiando. El libro de hoy, libro de los Proverbios. Vamos a dar inicio a la exposición de este hermoso libro para ver de qué se trata el libro de los Proverbios. Iniciamos con esta presentación y dice así: Libro de los Proverbios, sabiduría y enseñanzas, explorando la profundidad de la sabiduría bíblica a través de las enseñanzas del libro de Proverbios. Vamos a comenzar con el significado de Proverbios. ¿Qué significa el libro de Proverbios? Bueno, voy a mover la imagen. Aquí está. La palabra Proverbios proviene del término que significa ser como, lo que nos indica que el autor de todos estos dichos nos está ilustrando con metáforas coloquiales, ilustraciones de un tema que es aún más profundo, que es de sabiduría. El autor está utilizando en toda esta escritura, en toda esta poesía hebrea, siempre utiliza metáforas para ilustrar la sabiduría que hay en la vida. Y además, con la poesía hebrea nos está ilustrando ambas caras de la moneda. Nos dice, esto es esto, no seas como esto. Siempre nos está poniendo esos contrastes para que nuestra mente podamos comprender a través del lenguaje utilizado la sabiduría que hay en estas verdades tan profundas a las que tú y yo estamos expuestos todos los días.
Siempre vamos a llegar y los que ya estamos un poquito así ya más veteranos y los que son jóvenes que están pasando una vida adulta joven, pero adulta ya, van a llegar a un momento en que van a llegar a una encrucijada donde la vida parece que se parte en dos caminos. Y el libro de Proverbios consiste en que nosotros elijamos el camino de la sabiduría, porque también está el camino de la necedad. Y también habla mucho acerca de estos contrastes de la sabiduría versus la necedad, pero pone especial énfasis en la sabiduría. Necesitamos tener la sabiduría, pero no la sabiduría humana, ¿verdad? Sino sabiduría divina para poder nosotros hacer lo que, en primer lugar, lo que honra a Dios y en consecuencia nos conviene hacer, pero no es por mera conveniencia personal, sino buscando siempre el beneficio de Dios, que siempre estará también el beneficio nuestro debajo de todo esto. El libro de los Proverbios no es un libro que tenemos que leer y que tenemos que meditar con mucha paciencia. Debemos de tener mucha paciencia al leer los proverbios, debemos dedicarle tiempo a la meditación. Sabemos que no son verdades absolutas, hay sabiduría detrás de cada decisión, pero va a depender de cada situación y de cada circunstancia donde nosotros debemos de tener entonces esa sabiduría a la que apelan estos proverbios para poder tomar elecciones que vayan de acuerdo al tema. No podemos tomarlo así como verdades absolutas. Todo va relativo a las circunstancias. Pero para poder nosotros diferenciar qué camino tomar, de izquierda hacia la derecha, necesitamos entonces conocer y empezar a formar una sabiduría en nuestro corazón. Tú y yo que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Vamos a encontrar muchos proverbios donde nos invita a estar cercanos a la palabra de Dios para poder estar avispados y bien entrenados para cuando llegue el momento. Un karateca conoce cualquier persona que estudie artes marciales conoce cómo reaccionar ante diferentes circunstancias, pero no significa que siempre tiene que dar una patada voladora en un torneo, ¿verdad? A veces hay que dar un puño, a veces hay que ser guardia, a veces nada más es una finta. Así son los proverbios. No son verdades absolutas en el sentido que no, siempre tienes que patear y con la derecha y a la cabeza, al mentón. No es así. Depende de las circunstancias, depende de lo que estemos nosotros atravesando para poder nosotros hallar el mejor camino de todos estos proverbios de acerca de cómo podemos responder, siempre en oración y siempre bajo la guía del Espíritu Santo, por supuesto. Eso es definitivo, pero debe de haber en nosotros esa prudencia, esa sabiduría, esos consejos, que es lo que tiene que nacer. Los proverbios abordan temas teológicos muy importantes, prácticos, pero relevantes hacia nuestra vida. Desde la antigüedad hasta los días, hasta el día de hoy, estos proverbios, estos sabios, estos dichos deben de ser están vigentes y claro que los podemos nosotros sacar provecho de eso. Ahora, debemos de entender que los proverbios no es simplemente un montón de dichos sabios, aislados, independientes, que fueron compilados en un libro que se llama el libro de los proverbios y que consta de 31 capítulos. No es así. El libro completo, compilado, como ahorita lo vamos a ver por el rey Ezequías, tiene una secuencia lógica. Hay que encontrar como en un rompecabezas las aristas para ir formando el marco e ir comprendiendo la teología detrás de esta enseñanza, detrás de estos dichos sabios. Nosotros necesitamos entonces empezar a meditar, conocerlos para conocer el camino que nos conduce hacia la bendición, hacia la sabiduría y rechazar todo lo que va en contra de la sabiduría, que sería la necedad. Vamos a encontrar que solo hay dos tipos de personas, ¿verdad? Los que buscan la sabiduría y los que son necios, obstinados, orgullosos. Todo eso es algo negativo. Y eso es lo que nosotros vamos a encontrar en el libro de los Proverbios. Vamos a continuar con la exposición. Necesitamos sabiduría para saber cómo vivir, cómo conducirnos. Bueno,
Como siempre, vamos a establecer quién es el autor y la fecha de escritura. Encontramos que Salomón es el autor principal de los proverbios o de la mayoría de los proverbios que encontramos en este libro. Vamos a ver que desde Proverbios capítulo 10 hasta el capítulo 22, verso 16, que es más o menos la mitad de ese capítulo, y del capítulo 25 hasta el 29, tienen la firma de Salomón. Es el autor Salomón, aunque los teólogos piensan que la introducción que hay de los primeros 9 capítulos también pudiera ser la autoría de parte de Salomón. Pero ahorita vamos a ver cómo lo podemos dividir para ir comprendiendo el libro de los Proverbios. Eh, Vamos a encontrar entonces otros autores que participaron y que hicieron aportaciones para el libro de Proverbios que tú y yo tenemos en nuestras Biblias. Está los sabios. Bueno, ¿por qué decimos los sabios? Voy a poner la Biblia aquí en pantalla para dar algunos comentarios acerca de esto. Lo podemos encontrar a partir de Proverbios 22:17. Dice así la escritura, Proverbios 22:17. Si se fijan, tengo dos Biblias ahí en pantalla. Una es versión Reina Valera y la otra es la nueva Biblia de las Américas, que también es una Biblia tal vez con un lenguaje más latino, ¿verdad? No, no tanto castellano de Castilla de España, sino un poquito más latino. Las dos versiones son correctas. Yo me he acostumbrado a tener la Reina Valera de 1960. Sin embargo, estoy pensando muy seriamente en cambiarme a la NBLA, Nueva Biblia de las Américas. Pero dice así, preceptos y amonestaciones. Bueno, es el título de la revisión, ¿verdad? De Reina Valera. Pero dice así, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Por eso es que podemos pensar que están escribiendo, son aportaciones de sabios. Sin embargo, por la siguiente renglón, se cree que seguramente también pudo haber sido Salomón el autor de esta sección. ¿Por qué? Porque dice, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Ese mí está en singular y está en primera persona. Quiere decir, o podríamos nosotros entender que del verso 16 hacia atrás, que sabemos que fue Salomón, pudiera ser que Salomón también haya escrito esos proverbios. Por eso lo ponemos así como los sabios. Es un tema no tan relevante, pero lo quise aclarar, ¿verdad? Luego tenemos también la autoría de un personaje llamado Agur, que escribió todo el capítulo 30, y Lemuel, el último capítulo de este libro de los Proverbios, capítulo 31. Bueno, seguimos avanzando. La edición final del libro que tenemos compilado, tanto en el libro de la versión hebrea, que son los proverbios, se llama Los Proverbios de Salomón, como en nuestra traducción y en nuestra Biblia, eh, fue editado y compilado por el rey Ezequías. El rey Ezequías fue uno de los reyes que, pues, no el más importante, por eso podríamos decir que fue el rey David, pero sí de los reyes que llegaron a temer hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, que está escrito y lo estudiamos, que hicieron las cosas bien delante de Dios. Podemos entonces, los teólogos, los historiadores teólogos, creen que fue el rey Ezequías entonces el responsable de esta compilación y de la edición final del libro de los Proverbios, el quien le dio su forma actual. Bueno, vamos a comprender, como tú y yo ya lo estudiamos, cuando estudiamos Primera de Reyes, Segunda de Reyes y el libro de las Crónicas, que Salomón fue el hombre más sabio que jamás nació y existió en la antigüedad. En el Antiguo Testamento, bueno, Jesús nació en el Antiguo Testamento, salvo Jesús, es el hombre con mayor sabiduría sobre la faz de la tierra. Vimos una historia impresionante de que tuvo un momento de compartir con la reina de Sabia,
¿verdad? Y que ella, incrédula de la capacidad intelectual de Salomón, lo fue a visitar y quedó impactada y dijo, aún me habían dicho de tu sabiduría, pero se quedaron cortos. Salomón fue conocido por una sabiduría sin igual, no porque haya sido un prodigio, ¿verdad? Un don, un talento que Dios le haya otorgado, sino porque Salomón mismo, cuando asumió el reinado, siendo muy joven de edad, con pocos años, muy jovencito, le pidió a Dios con mucha humildad que le diera sabiduría para gobernar a un pueblo tan grande y tan extenso. Su papá, el rey David, había formado un reino que había sido bendecido grandemente por Dios, por la obediencia y por el corazón de su papá, del rey David. Salomón le pidió sabiduría y Dios se la dio. Entonces, en este libro vamos a encontrar que no solo refleja el pensamiento de Salomón, sino que también te invita a ti, me invita a mí, a todos los lectores desde hace cientos de años, si no es que miles de años, hasta el día de hoy, a vivir de acuerdo a su sabiduría, a sus preceptos, a sus consejos. Es un libro de consejos divinos eh, y que Dios estableció desde el principio de la creación. Podemos bosquejar el libro de los proverbios. Hay diferentes autores difieren de diferentes formas. Pienso que lo podemos bosquejar de la siguiente manera. Lo podemos dividir en tres secciones. Primero, los primeros 9 capítulos podríamos encontrar una exposición profunda y pues sí, exhaustiva acerca de la sabiduría. Los primeros 9 capítulos exponen lo que es la sabiduría para que tú y yo nos quede claro lo que estamos buscando en los proverbios que inician a partir del capítulo 10. Del capítulo 10 hasta el último, hasta el verso 9 del capítulo 31. Ahí vamos a encontrar una diversidad de proverbios. Después, que esa sería la segunda sección, consejos prácticos y cotidianos que todos podemos aplicar desde los antiguos hasta el día de hoy, tú y yo, para ser personas sabias, personas que tomen decisiones correctas, que honran a Dios y que nos acarrean bendición, como ya lo mencioné en la introducción. La tercera sección es como una guía práctica de lo que es la sabiduría puesta en acción. A partir del capítulo 31, verso 10, al último versículo, que es el verso 31, encontramos el proverbio de la mujer virtuosa, pone en práctica la sabiduría y que muchos consideran que es la dama, esta mujer que se expone en el capítulo 8 de Proverbios, porque ahí se expone todo el capítulo 8 de la sabiduría como si fuera una dama, ¿verdad? Pero bueno, es la teología puesta en acción. ¿Cómo vive una persona que aplica la sabiduría a su vida? Vamos a desarrollar cada una de estas secciones. En primer lugar, la primera sección es una exposición exhaustiva acerca de la sabiduría. Ahí nosotros vamos a encontrar, en primer lugar, eh, muchos temas como advertencias de cuidarnos de las malas amistades. Voy a poner en pantalla la Biblia para empezar a ejemplificar y leer algunos de los proverbios de esta sección. Me gustaría empezar con Proverbios 1 y leer un poquito acerca de esta introducción que nos da el autor. Dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Nos empieza en estos primeros versículos, a partir del 2 y hasta el 7, nos empieza a dar una introducción, unos motivos por los cuales es sabio que nosotros estudiemos el libro de los Proverbios. Para entender sabiduría y doctrina, o sea, doctrina es enseñanza. Para entender sabiduría y enseñanza, doctrina, para conocer razones prudentes, que el sentido común
lo digo, es algo que decimos muchas veces lo menos común que hay, ¿verdad? Pero aquí no siquiera estamos hablando de cosas de sentido común, sino razones prudentes, consejos de parte de Dios. Para recibir el consejo de prudencia, juicio, justicia y equidad. Veámoslo desde la perspectiva divina. Dios quiere que entendamos justicia, juicio y equidad. Y eso es parte de los atributos y del carácter de Dios. Dios es justo, por lo tanto, juzga con equidad. O sea, Dios es justo, Dios es nuestro juez y todo lo hace con equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. Para los jóvenes hay un beneficio importantísimo, adquirir inteligencia y cordura. Y más si es una persona joven que no tiene experiencia en la vida, que no conoce el mundo como lo conocen los que ya han tenido más, han pasado más tiempo en esta vida y se han enfrentado a más problemas. Es importante, pues, para ellos por estudiar los proverbios porque adquirirán inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Si ya es un joven inteligente y cuerdo, bueno, pues vas a ser más inteligente y más cuerdo, porque va a aumentar lo que ya tienes. Y el entendido adquirirá consejo. Esto es muy importante destacar. Dice, y el entendido adquirirá consejo. ¿Por qué? Yo les decía en la introducción, hay dos tipos de personas en este mundo. Los, los que recapacitan, los que reconocen con humildad que no se las saben todas, que están dispuestos y tienen un corazón enseñable, por lo tanto son entendidos, son sabios al reconocer que no se las saben todas. Y están los necios, los que se las saben de todas, todas, los que te debaten todo, los que te dicen, pero estás equivocado, ¿no? Porque ellos creen que tienen la razón en todo y no hay argumento. Si estés hablando 2 horas con esa persona, no va a haber argumento que sea válido para él para recapacitar su forma de pensar. ¿Por qué? Porque es un necio. Y Proverbios habla muy feo y muy mal acerca de estas personas cerradas, ¿verdad? Tenemos nosotros, sí, defender la fe que tenemos, por supuesto, pero tenemos que tener una mente que constantemente esté buscando esa renovación, pero no renovación para hacerse peor, sino para escuchar consejo, escuchar argumentos e ir adquiriendo mayor sabiduría. El entendido adquirir consejo, los necios no van a adquirir consejo, o sea, no es para todos. El entendido va a adquirir consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y dichos y sus dichos profundos. El principio, y luego este es el gran argumento. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este es solo el principio, mis hermanos. O sea, ¿eres una persona temerosa de Dios? Bien por ti, yo también lo soy, pero ni para ti ni para mí es suficiente esto, ser personas conscientes de la existencia de un Dios poderoso que nos está observando día y noche, que conoce nuestro caminar, que conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, aún las más profundas y la que a nadie le hemos dicho, todo eso para Dios es transparente. Eso es el temor de Dios, pero eso no es el todo de una persona creyente. Eso es solamente el principio. ¿El principio de qué? Pues de una vida que lejos de tener problemas, va a haber un montón de problemas. El adquirir sabiduría, el ser personas temerosas de Dios, no nos va a salvar ni a ti ni a mí de problemas. Por supuesto que no. Ser personas temerosas de Dios es solamente el principio. ¿Para qué? Para vivir un camino, si bien lleno de dificultades, pero al menos tomando las decisiones correctas y enfrentando el sufrimiento de la manera correcta que honra a Dios. Eso es el principio de un montón de decisiones que vamos a tener que seguir tomando tú y yo en nuestro caminar hasta que lleguemos al final de nuestra vida, hasta que seamos reunidos
nuestro espíritu a la presencia del Todopoderoso. O, en el mejor de los casos, hasta que seamos de esa generación, que seremos arrebatados, ¿verdad? Y transformados en el cielo para recibir a Jesucristo en el aire cuando Él venga por segunda vez. Pero es solamente el principio para llevar una vida que honra a Dios. Después ya vienen en esta primera sección los argumentos acerca de lo que es la sabiduría. Apártate de las malas amistades, comienza el versículo 8 al 19. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar la sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como en el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Dice, echa tu suerte entre nosotros, ven, te vas a hacer rico si te asocias conmigo, echa tu suerte con nosotros, tengamos todos una bolsa. Dice aquí Salomón, hijo mío, no andes en camino con ellos, apártate de las malas amistades. Yo creo que es un consejo que los que somos papás constantemente se los decimos a nuestros hijos desde chiquitos. Cuida tus amistades, hijo, ese amigo no te conviene. Lo mismo nos está haciendo Salomón. Bueno, nos lo está diciendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Que habló por medio, con sabiduría por medio del profeta del rey Salomón. Dice, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren al mal. Nos da una explicación, no solamente es porque lo digo yo, porque sus pies corren hacia el mal, dice Salomón, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, porque ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida a sus poseedores. Y hoy en día tenemos muchos ejemplos con nuestros politiquillos, ¿verdad? Que el ex director de la policía en Tabasco, que ahora resulta ser que trabajaba para acá, para allá. ¿Por qué? Porque son personas que se juntaron con malas amistades, son personas que quisieron enriquecerse, pero de una manera necia, de una manera donde no hay sabiduría, y ahorita ya cayeron en su propio lazo y ahorita son buscados por la Interpol. Estoy ilustrando un ejemplo, ¿no? De lo que Salomón está diciéndonos en esta primera sección. Cuida, cuídate de las malas amistades y apártate de ellas. Ahora, a continuación, en el capítulo 2 nos da algunas ventajas del sendero de la sabiduría. Vamos a ver así. Dice, vamos a leer estos proverbios como ejemplo. Hijo mío, si refieres mis palabras y mis mandamientos guardados dentro de ti, voy a leerlo en la versión Nueva Biblia de las Américas, que es un lenguaje un poquito más actual, ¿verdad? Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a la plata, así como buscas la lana, el dinero, ¿verdad? El business, así como buscas la plata, si la buscas como buscas la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque Dios, el Señor, da la sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Luego en el capítulo 3 no voy a por temas de tiempo, no voy a leer todo, léanlo por favor en sus casas, espero que lo hayan leído, pero ahora léanlo con esta perspectiva que estamos estudiando. Capítulo 3 nos pide que confiemos en Dios. Dice, átalas a tu cuello, va la sabiduría. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, en todas las decisiones, en todas las cosas que hagas. Reconoce y confía en Dios, porque Dios enderezará tus sendas. Todo.
hasta el verso 12 nos está dando argumentos para que podamos nosotros confiar en Dios. Fíjense cómo toda esta sección, la primera sección, va encaminado a hablar y a profundizar acerca de este gran tema que es la sabiduría en la vida de una persona que es entendida y que es temerosa de Dios, con el que empieza el libro de Proverbios. Después empieza a hablar acerca de la integridad, de la sabiduría. No se aparten de estas cosas de tus hojas, guarda la prudencia y la discreción y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Entonces andarás con seguridad por tu camino y tu pie no tropezará. Cuando te acuestas, no tendrás temor. Si te acostaras, será dulce tu sueño. No estarás tronándote los dedos, ¿verdad? A ver si te caen una auditoría y a ver si te cachan tus tranzas, si eres funcionario público, ¿verdad? O si estás haciendo cosas que combaten a la ley. Aquí nos está pidiendo y nos está dando argumentos acerca de la integridad y de la paz que hay andar siempre tomando decisiones sabias en nuestro caminar. Qué bonito, qué hermoso que nos empieza a dar todos estos argumentos. El capítulo 4 nos habla acerca de recibir la sabiduría. Capítulo 4, vamos a ver, ya perdí aquí el hilo, pero vamos a retomarlo aquí. Capítulo 4 dice, recibe la sabiduría. Guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Todo esto son cosas hermosas que nos pide que recibamos la sabiduría. A partir del verso 10 dice, oye, hijo mío, recibe mis palabras y muchos serán los años de tu vida. Si nosotros, si nosotros, aparte de todas las bendiciones de guardar la sabiduría, tenemos un beneficio adicional, dice, y muchos serán los años de tu vida. Veamos al doctor MacArthur, ¿cuántos años vivió? 84, me parece que fue la edad, 84, 85 años la edad de John MacArthur, y hasta el último de sus días estuvo viviendo, pero con su cabeza al 100%. Por supuesto que murió de una enfermedad, pero estuvo bien hasta el final de sus días. No estuvo con enfermedades que duran años, ¿verdad? Antes de llegar el desenlace final. Aumentaron sus años, 80 y tantos años, no es fácil llegar a ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las sendas de rectitud, dice aquí, te han guiado. Cuando andes tus pasos no serán obstruidos. Si corres no tropezarás. Aférrate a la instrucción y no la sueltes. Esto es una invitación de seguir la sabiduría porque es la senda correcta, que guarda tu corazón, también nos dice aquí, eh, con diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de vida. Aparta de ti la boca perversa porque, fíjense qué interesante, dice, aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos o podríamos comprenderlo como los labios que dicen mentiras, los labios mentirosos. Aquí en otros pobres dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. El hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca. Y habla en doble sentido, ¿verdad? Si tú eres un cristiano que te gusta hablar en doble sentido, arrepiéntete, adquiere sabiduría y corrige la manera en que te expresas. Te lo digo con mucho cariño. Bueno, no te lo digo yo. Te estoy traduciendo lo que dice el libro de Proverbios, ¿verdad? No podemos andar nosotros hablando de una manera inapropiada, correcta. Todos estos son argumentos a favor de la sabiduría. Hay advertencias de la sabiduría. Por ejemplo, vámonos hasta el capítulo 6 para ir avanzando más rápido. Dice así, por ejemplo, aquí habla de la economía. Hijo mío, lo voy a leer aquí en esta versión. Si has salido fiador por tu prójimo, si has dado promesa a un extraño, si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve y humíllate e importuna a tu prójimo.
No des sueño a tus ojos, ni adormecimiento a tus párpados. Líbrate como gacela de la mano del cazador, como ave de la mano de caza. Qué interesante y qué consejo tan hermoso. Si ya saliste fiador, si se te ocurrió firmar por tu amigo y pusiste las escrituras de tu casa en garantía de que tu amigo va a pagar el préstamo que pidió, el consejo es, ya la regaste, ve y deshaz el trato. No descanses hasta que canceles esa garantía de préstamo. Líbrate, dice, sé ágil como la gacela de la mano del cazador, escápate, ya está el león atrás de ti, huye como la gacela, brinca, haz lo que sea, ya se ve como se han visto, ¿no? Esos programas de la naturaleza, como la gacela ahí o la liebre corriendo ya la va a alcanzar el leopardo y de repente hace un quiebre y de repente hace un brinco y la mayoría de las veces escapan, ¿verdad? Aunque algunas otras veces no. Aquí el consejo es no, me voy a regresar un poquito, dice, no, no te duermas, no te confíes, no dejes eso inconcluso. Eso es lo que nos está diciendo, no des sueño a tus ojos ni adormecimiento a tus párpados, actúa, sé ágil, ya la regaste. Ay, Señor, estoy leyendo Proverbios 6. Bueno, eso es respecto a temas financieros, en cuanto a temas legales, pero también nos habla de la pereza. Aquí a continuación empieza a hablar, no seas perezoso, es decir, observa sus caminos. Nos pone aquí el ejemplo de la hormiga. La hormiga no tiene jefe, la hormiga no le da cuentas a nadie, pero prepara su alimento en el verano. Es decir, qué bueno que tenemos trabajo, gloria a Dios, aleluya. Bueno, ahora sé como la hormiga y genera un ahorro, ¿verdad? Porque cuando viene el desempleo, cuando vienen temas de salud, cuando vienen todos estos, que también no ahorrar es un tema de pereza financiera, entonces vas a estar como el perezoso, ¿ah? Un poco de dormir, un poco de dormitar, estás confiado, no pasa nada, tenemos la vida resuelta, un poco de cruzar las manos para descansar, vendrá tu pobreza como vagabundo, de repente va a llegar, y tu necesidad como hombre armado. Bueno, todas estas son advertencias. Después aquí mismo nos habla y nos advierte acerca de no caer en adulterio. Hijo mío, guarda el mandamiento, no abandones la enseñanza de tu madre. Dice, em, a ver, déjame ponernos porque aquí no sé por qué no se mueve, pero vamos a Proverbios 6:20. Dice, pero la vida, pero la adúltera anda a la casa de la vida preciosa. Cuídate de las chavas, ojo alegre, falda corta, labios rojos, pestañas postizas que parecen, este, ¿cómo se llama? Para echar aire, es aventador de aire. Dice, cuídate de esa mujer adúltera. A lo mejor es casada, ¿verdad? Por eso dice, cuídate de la adúltera, porque anda a la casa de la vida preciosa. No juegues con la pornografía, no juegues con ser un coqueto, no juegues a eso. ¿Por qué? Porque nos hace aquí una pregunta retórica. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿En serio podemos jugar con fuego o abrazar fuego sobre nosotros en nuestro pecho y no nos vamos a quemar? ¿Podemos acaso nosotros jugar con el pecado? No, yo nada más le coqueteo porque me llevo bien, pero lo tengo controlado. No, yo jamás voy a ser un adúltero. Cuidado, cuidado, porque te vas a quemar. Es lo que nos está diciendo aquí, eh, eh, dándonos instrucciones acerca de la sabiduría. Apártate de esas mujeres. ¿Por qué? Porque es un tema, el adulterio es un tema súper, súper común. Ya no digas en el mundo, en la iglesia, mi hermano. Apártate también de la mujer promiscua, esas mujeres que van a la iglesia o no, como sea, pero, pero tiene formas de seducir a los hermanos, o si van a la iglesia, ¿verdad? Dice, aguas, que te guarden de la mujer extraña.
de la desconocida que lisonjea con sus palabras, porque es la ventana de mi casa, miraba por la celosa, vi entre los simples, distinguí entre los muchachos a un joven, un tonto, ¿verdad? Un joven falto de juicio, paseando por la calle cerca de su esquina, iba camino a su casa. Al atardecer, al anochecer, en medio de la noche y la oscuridad, entonces una mujer sale al encuentro, tómala. Ya te ibas de la oficina y salió la de recursos humanos. No juegues. Dice, es alborotador y rebelde, sus pies no permanecen en casa y va al acecho, acecha, ¿a quién? Al tonto. No dice al que no es cristiano, ¿verdad? Al que no es temeroso de Dios, al que no tiene sabiduría, al falto, a un joven falto de juicio. ¿Cuántos jóvenes faltos de juicio hay aún en las iglesias? Y salen y los acecha. Y bueno, todo esto nos está dando argumentos. Hay varios dichos acerca de la sabiduría, pero vamos a la sección 2 donde empiezan realmente los proverbios. Bueno, los proverbios, porque todo esto, insisto, los primeros 9 capítulos son argumentos exhaustivos acerca de lo que es la sabiduría. Vienen ya los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Ese es un proverbio. Otro proverbio, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte. Bueno, como podemos empezar a ver ahorita ya la poesía hebrea, nos empieza a dar, así es, nos empieza a dar como contrastes. Los tesoros de la maldad no sean provecho, esa es una cara de la moneda, la otra cara de la moneda es, más la justicia libra de la muerte. Jehová no dejará padecer de hambre al justo, más la iniquidad lanzará a los impíos. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Lo dijo también Salomón en el libro de Eclesiastés, que también lo vamos a estudiar. Entonces empiezan los proverbios, empieza Salomón a trabajar en esta sección, a darnos dichos sabios, dichos cortitos, pero con mucha sabiduría, que nos van a ayudar a ser como herramientas, ¿va? Como catas de karateca, a seguir la enseñanza bíblica. Todo esto de aquí en adelante empiezan la información. Hay que leerlos con calma, hay que ir encontrando los proverbios para ir pudiendo localizar, como les ponía yo de ejemplo, la teología, como cuando armas un rompecabezas, empiezas a encontrar las esquinas para de ahí ir formando el centro, ¿verdad? Es mucho más fácil si vas encontrando las orillas y las esquinas del rompecabezas para ir poniendo las piezas en su lugar. Las piezas teológicas que encontramos en la sabiduría de Salomón. Todo esto lo vamos a encontrar. Y me gustaría brincarme a la tercera sección, la sabiduría puesta en acción. Vamos a Proverbios 31, a partir del verso 10. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Voy a leer la versión de la derecha, que es la NBLA, y no carecerá de ganancias. Ella le trae el bien y no el mal todos los días de su vida, busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. No, no a la de malas, ¿verdad? Con agrado trabaja con sus manos. Es como las naves de mercader que trae alimento de lejos. Se levanta muy temprano cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. Evalúa un campo y lo compra con sus ganancias, planta una viña. Ella se ciñe de fuerza, fortalece sus brazos. Todo esto yo estoy seguro que si llevas en el cristianismo mucho tiempo, son palabras que ya has leído y en otros estudios seguramente de matrimonios, prematrimonial u otros tipos de estudios, es algo que nosotros adquirimos, es algo que nosotros estudiamos y vemos, pero nosotros debemos poner en práctica, así como esta mujer, toda la sabiduría, todo el conocimiento, todo lo que nosotros hemos aprendido y hemos encontrado en la Biblia, incluyendo el libro de los Proverbios.
Es que el Antiguo Testamento ya no está vigente, hermano. Ay, por favor. Aquí está la sabiduría, hermano. No seas necio. Está bien, no sacrifiques animales, pero haz caso a los proverbios, ¿verdad? Estudia el carácter de David, de Salomón, de Ezequías. De todas estas historias fueron escritas para ilustrar ejemplos para que podamos nosotros aplicar todo ese conocimiento hoy en día en nuestras vidas. Por supuesto que el Antiguo Testamento se debe seguir predicando en las iglesias y se va a seguir predicando porque esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Enseñarnos completamente. Vamos a irnos acercándonos al final ya ahorita. ¿Qué podemos nosotros encontrar en cuanto, cuál sería la perspectiva nuevo testamentaria de lo que hemos leído de Proverbios? ¿Cómo podemos nosotros llegar a la cruz? ¿Dónde está Cristo detrás de todo esto? Bueno, podemos nosotros ver que el Nuevo Testamento declara en 1 Corintios 1:30 que Jesús representa la máxima expresión de la sabiduría de Dios. No es que Dios haya creado la sabiduría, o que Jesucristo sea la sabiduría, porque Jesucristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero uno de los atributos de Dios es la sabiduría. Si no, vamos a caer en una herejía donde la sabiduría fue creada por Dios, por lo tanto Cristo es la sabiduría, y entonces es un ser creado, y ya chafiamos, nuestra teología ya está muy mal. No, Cristo es Dios eterno. Y claro que tiene la sabiduría de Dios, porque Dios, uno de los atributos de Dios es amor también, ¿verdad? No, no creó Dios el amor. Dios en sí es la máxima expresión del amor. Dios es la máxima expresión de la sabiduría de Dios y Jesucristo es la máxima expresión de la sabiduría de Dios. Jesucristo aún en su ministerio terrenal lo demostró. Vamos a leer esta cita que les comento en Primera de Corintios. Vamos a quitar ya esto. 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Bueno, vamos a leer de quién, aquí dice, más por él, de quién se está hablando. Vamos a ver el contexto con el verso anterior. Nos vamos a revisar dos versículos. Y el apóstol Pablo está hablando de Dios, ¿va? Dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Evidentemente está hablando de Dios. Mas por Él, por Dios, nosotros estamos en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios en su sabiduría nos ha justificado por medio de la fe en la obra maravillosa de Jesucristo. Ahora somos justos posicionalmente delante de Dios. Estamos en un proceso de santificación progresiva que dura toda la vida. Dios, a través de estos estudios, de la lectura de la oración, la lectura sistemática de la Biblia, la comprensión de su palabra, poniendo en práctica lo que nosotros aprendemos en su palabra, todo esto nos va llevando a ser personas cada día más parecidas a nuestro Señor Jesucristo. Y después, dice aquí, redención. Tendremos una redención eterna. Estaremos en la presencia de Dios por la eternidad porque hemos sido de los redimidos. Ahí podemos nosotros encontrar que es sabio escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es sabio que nosotros pongamos atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y es necio darle la gloria a cualquier otra cosa que no sea el Evangelio de Jesucristo. Sí creo que el universo se formó, pero no por Dios. Fue una explosión. Y ya nos hicimos evolucionistas y ya somos, creemos en el Big Bang. Profesamos ser sabios, pero en nuestra sabiduría, solitos nosotros, dice el apóstol Pablo, nos hemos hecho necios. Porque hemos cambiado la gloria del Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, de cualquier otra cosa menos de Dios, lo que sea menos la verdad, porque eso es lo que hace un necio. No entiende, no ve, no observa y no quiere entender y no hay argumento válido para darle gloria a Dios porque no es hijo de Dios, es hijo de la mentira y porque todo aquel que es nacido de la verdad se acerca a la verdad. Así que hasta aquí vamos a dejar el comentario del libro de los Proverbios. Espero que les haya logrado infundir un amor, una pasión y les haya abierto su curiosidad para aquellos que no lo han leído completo, para estudiarlo, para leerlo. Son 31 capítulos. Dicen, bueno, por ahí me dijeron, ¿verdad? Desde hace tiempo que 131 capítulos, pues que sería sabio leer y meditar en un capítulo según el número del día o del día del mes. Si hoy estamos, ni sé que estamos hoy, hoy estamos a 18, bueno, hoy voy a estudiar el capítulo 18 y voy a meditar acerca del capítulo 18 del libro de los Proverbios. Y mañana que es 19, pues el capítulo 19 es una buena manera de hacer un devocional, ¿verdad? Oremos, mis hermanos, y para dar palabra aquí a nuestro hermano Arturo, que nos va a guiar en oración, en las peticiones de oración de este grupo. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias porque tú nos viniste a dar ejemplo de lo que es la sabiduría de Dios tangible en tu ministerio terrenal. Gracias, Jesús, porque tú hablaste con sabiduría, con poder. El Dios, el Padre, te dio ese respaldo con esos milagros portentosos que hiciste, Señor. Gracias, Jesús, por tu obra maravillosa. Gracias, Jesús, porque nos has dado una nueva perspectiva para vivir una vida santa, una vida que te agrade. Ese debe ser nuestro foco, no las riquezas y nada de lo que ha sido creado, pues todo lo material ciertamente algún día se echará a perder y será como nada, Señor. Pero todo lo que nosotros hagamos basados en la sabiduría que encontramos en tu palabra permanecerá para siempre. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque ellos descansarán de sus obras, porque sus obras permanecen con ellos. Apocalipsis 14:13. Señor, te amamos, Señor. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a pasar a la eternidad lleno, Señor, de sabiduría, de amor y de buenas obras, porque tú eres digno, Señor. Para ti, por tus manos fuimos hechos, Señor, para ti vivimos y por ti viviremos por la eternidad. Te amamos y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.